Una ciudad cosmopolita, opulenta, en la que conviven y prosperan diversas culturas, donde se levanta un templo considerado una de las maravillas del mundo. Esta descripción podría ser la de París o Londres, pero no se sorprendan, la historia que vamos a contarles es la de Éfeso, que fue en tiempo de los romanos la ciudad más grande y más hermosa de todo el Egeo. Encrucijada obligada entre Oriente y Occidente, testigo del ascenso y el ocaso de personajes como Creso y Alejandro Magno. Éfeso, alegría y placer de todo marinero que desembarcaba en ella. Si este marinero que espera el regreso a casa con la mirada vuelta hacia la costa tras una jornada de pesca hubiera nacido en el siglo II después de Cristo, tendría ante sí una de las ciudades más hermosas de su tiempo. Para empezar, fijémonos en su nombre, Éfeso, y nos encontraremos ya inmersos en la leyenda. Según algunos cronistas, la ciudad fue fundada por las amazonas, las temibles mujeres guerreras, quienes le pusieron el nombre de una de sus reinas. Otros, en cambio, creen que Éfeso deriva de la palabra apis, el animal que simboliza la ciudad, representado incluso en las monedas. Lo que está fuera de toda duda es que su nombre ha llegado sin cambios hasta nosotros desde los tiempos más remotos. Dejando a un lado a las míticas amazonas, todo el mundo está de acuerdo en que los fundadores de Éfeso fueron los aqueos, expulsados de su tierra, Grecia, por los invasores dorios. Guiados por Andróclo, los aqueos llegaron hacia el siglo X a.C. a las costas de Anatolia, en la actual Turquía, donde fundaron Mileto, Esmirna y, desde luego, Éfeso. Como muchos acontecimientos históricos de la antigüedad, también el nacimiento de Éfeso se pierde en las brumas de la leyenda. Andróclo, hijo del rey ateniense Codro, sabe que su pueblo tendrá que abandonar la tierra donde vive. Por ello se dirige al oráculo de Apolo para que le indique dónde fundar la ciudad que deberá acogerlos. La respuesta es sibilina. Serán un pez y un jabalí quienes escojan por él. Andróclo se pone a la cabeza de sus soldados y los conduce hasta las costas de Asia. Una vez allí, para poder comer, encienden un gran fuego en el que freír unos peces. Pero una chispa provoca el incendio de la maleza. Un jabalí que se escondía en ella huye aterrorizado. Entonces Andróclo se lanza en persecución del animal, lo alcanza y lo abate. Luego, desciende del caballo y da gracias a los dioses por haberle indicado dónde ha de alzarse su reino. El punto en el que el desafortunado animal cayó abatido se encontraba cerca del río Caistro, a poca distancia de un templo dedicado a Cibeles, diosa de la fertilidad adorada en toda Anatolia. Los aqueos acogieron a esta divinidad en el panteón griego, asimilándola a la diosa griega Artemisa, y de ese modo se congraciaron con la población local. Allí donde se alzaba el templo primitivo, erigieron otro dedicado a Artemisa. Este templo sufrió sucesivas ampliaciones hasta que hacia el siglo VI a.C. se convirtió en el grandioso Artemision. Fue una maniobra muy acertada. La atracción que ejercía el templo, unida a la favorable situación geográfica del lugar, hicieron del puerto de Éfeso el centro del comercio marítimo entre Asia y la península griega. Pero la grandeza de la ciudad provocó la envidia, y con ella llegó la guerra y la dominación. Primero fue Creso, rey de Lidia, quien se adueñó de Éfeso. Después los atenienses, los espartanos, los persas. Fueron siglos oscuros, en los que los efesios dieron continuas pruebas de su intuición política. Siempre supieron desenvolverse entre sus huéspedes no deseados con un gran sentido de la oportunidad,
pero sobre todo con una gran tolerancia y habilidad para situarse al lado de los vencedores. Sin embargo, un dramático suceso tuvo lugar una noche del año 356 a.C. Un loco que buscaba notoriedad, un tal Erostrato, provocó el incendio del Artemisio. Según los poetas, Artemisa no pudo proteger el templo de la destrucción porque en aquel momento asistía a un acontecimiento que había de cambiar la historia: el nacimiento de Alejandro Magno. En recuerdo de esta coincidencia, cuando años después Alejandro llegó a Asia para ampliar sus dominios, acabó con la tiranía en Éfeso y promovió la reconstrucción del templo. Muerto Alejandro, llegaron otros dominadores hasta que en el año 133 a.C., al quedar la ciudad bajo el control de Roma, entró en una época realmente afortunada y se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia. Los 2 primeros siglos después de Cristo representaron el período de oro de Éfeso, que con sus 250.000 habitantes era una de las mayores y más opulentas metrópolis del Mediterráneo. Y será precisamente en este periodo en el que ahora nosotros imaginaremos que desembarcamos en la ciudad, como lo haría un marinero romano, ávido de descubrir las muchas maravillas que voces admiradas vienen describiendo en Roma desde hace tiempo. Para recuperarnos, nos sumergimos enseguida en el ambiente acogedor de las termas del puerto. Desde luego, son preferibles las de Escolástica, en el centro de la ciudad, pero por desgracia están reservadas a los nobles del lugar y no admiten a los pobres marineros. Y lo cierto es que a nosotros nos hacen auténtica falta, mientras que los señores locales las usan, según las costumbres romanas, para charlar mientras sus criados les dan un masaje. A pesar de estar a finales del siglo XX, no es difícil recrear aquel ambiente. De hecho, las termas romanas, con su sistema de calefacción por aire a través de tuberías que recorren paredes y suelos, han dado origen a los conocidos baños turcos, que han hecho llegar hasta nuestros días la estructura de aquellas más o menos adaptada. Relajados y con una nueva actitud, al salir de las termas, recorremos la vía Arcadiana y nos dirigimos al centro de la ciudad. Es emocionante pisar este camino, donde convergen vías procedentes de toda Anatolia y donde desfilan los cortejos imperiales que llegan a la ciudad. Pero, sobre todo, despierta nuestra curiosidad la gente que se sienta tranquilamente bajo los pórticos y se distrae con juegos que en algunos casos se jugarán durante siglos o incluso milenios. Al final de la vía Arcadiana, el majestuoso teatro nos da la bienvenida a la ciudad. Es el mayor de Anatolia, con más de 24.000 localidades. Por desgracia, hoy está vacío. No hay espectáculos teatrales ni combates de gladiadores. Ni siquiera están los miembros del Consejo del Pueblo de los Efesios, uno de los 2 órganos administrativos. El otro, el Consejo Consultivo, se reúne en el Odeón, en otra zona de la ciudad. Visto desde cualquier punto, el aspecto del teatro es magnífico. ¿Quién sabe cómo debió sentirse San Pablo cuando se encontró aquí durante uno de sus viajes para difundir el cristianismo en el centro de una auténtica revuelta? No debió ser divertido, a juzgar por la forma como lo narra en los Hechos de los Apóstoles. Un tal Demetrio, orfebre, hacía templos de Artemisa de plata, lo cual producía grandes ganancias a sus operarios. Reunió a estos junto con otros operarios del mismo oficio y les dijo: «Hombres,
sabéis que nuestro bienestar proviene de esta industria. También veis y oís decir que este Pablo, no solo en Éfeso, sino también en casi toda Asia, ha persuadido y ha hecho apostatar a mucha gente diciendo que no son dioses aquellos que se hacen con las manos. Por tanto, no solo hay que temer el descrédito de nuestro negocio, sino también que el templo de la gran Artemisa deje de ser apreciado y que incluso sea destruida la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. Al oír estas palabras, llenos de indignación, se pusieron a gritar diciendo: «Grande es la Artemisa de los Efesios», y la ciudad fue toda confusión. Pero cuando la multitud de parados potenciales llegó al teatro e intentó agredir a San Pablo, que estaba predicando, fue detenida por un escriba que los convenció para que se dirigieran al tribunal y resolvieran allí sus problemas. San Pablo fue obligado a marcharse de la ciudad, pero no solo el escriba, sino la población entera se mostró más tolerante de lo que hubiera sido la propia Roma, donde sin duda el santo no hubiera tenido ocasión de escribir sus famosas epístolas a los efesios. ¿De dónde procede este ruido? Claro, del cercano estadio, en el que a menudo tienen lugar combates de gladiadores y de animales. Tradiciones que han durado siglos, ya que aún hoy en día podemos asistir una vez al año a un espectáculo realmente único: el Festival de la Lucha de Camellos. Vayamos ahora a la Vía de los Mármoles, que se adentra en el corazón de la ciudad. Paseando por ella nos damos cuenta de que aquí las calles se cruzan siempre en ángulo recto. Los efesios conocían la planta ortogonal que Hipódamo de Mileto trazó para su ciudad y quisieron que Éfeso fuese reconstruida siguiendo esta estructura. Una curiosa señal distrae nuestra atención. La figura femenina indica la presencia de mujeres. El corazón representa el amor, el pie izquierdo, el lado hacia donde dirigirse. No hay duda, es el anuncio de una vecina casa de placer, o lupanar, como lo llamarían los marineros romanos. Nada que objetar. En esta ciudad saben cómo llevar todo tipo de negocio. Un poco más allá se levanta un edificio de muy distinto carácter, un lugar de cultura. La Biblioteca de Celso, llamada así en honor de un prefecto de la provincia de Asia. Se trata de una de las construcciones más hermosas de la ciudad. Desde luego no tiene el aspecto de ser una biblioteca provinciana. Aquí la riqueza está al servicio de la cultura. También observamos un cierto gusto por las apariencias, por la primera impresión. Las columnas centrales son más altas que las laterales y las superiores más pequeñas que las que están debajo. El efecto visual estiliza el edificio y hace que parezca más alto de lo que es en realidad. Además, las estatuas le dan un cierto empaque. Representan de forma alegórica las virtudes de Celso, tal como narran las inscripciones grabadas en su base. Los elementos arquitectónicos dan más la impresión de pertenecer a una escenografía teatral que a una biblioteca.
Sin embargo, el edificio cumple a la perfección su función intelectual. En el interior, en numerosos nichos, se conservan más de 12.000 papiros y pergaminos. Junto a la biblioteca, la puerta de Maceo y Mitrídates se abre sobre el ágora comercial, que es una de las zonas de la ciudad más adecuadas para realizar todo tipo de compras, valorada también por estar comunicada directamente con la vía arcadiana y por lo tanto con el puerto. Pero nosotros, para nuestras compras, preferimos las tiendas de la vecina Vía de los Curetes. Los personajes a los que está dedicada son sacerdotes que toman su nombre de unos semidioses, famosos casi exclusivamente por el ruido que les gustaba hacer. Y la característica de la zona es precisamente el ruido. Hay un continuo ir y venir de gente de todas las razas y colores, y una confusión de lenguas que nos hace sentir en el centro del mundo. Por su riqueza, su cultura, su cosmopolitismo y su estructura arquitectónica, Éfeso es vista en el mundo antiguo como hoy vemos Nueva York, si bien la gente entra y sale de las tiendas con tal alboroto que hace que el conjunto sea casi idéntico a como serán los mercados turcos un par de milenios después. Sin duda alguna, los negocios van viento en popa, como lo demuestra la riqueza de estas viviendas. Estamos en el barrio de las llamadas Casas de la Ladera, las más hermosas de la ciudad. Si en el resto de la ciudad los edificios públicos siguen una filosofía bien precisa, fachadas muy lujosas en contraste con interiores austeros, aquí sucede lo contrario. De hecho, los romanos saben bien que los lugares sagrados o los centros de poder son inaccesibles a la mayor parte de la población. Por lo tanto, lo que cuenta es su aspecto exterior. En cambio, en las casas, una vez se ha cruzado un vestíbulo sin ningún adorno, se descubre un microcosmos de estancias destinadas a las más variadas funciones. El elevado grado de confort y habitabilidad de estas casas es sin duda un signo de riqueza. Los patios interiores garantizan luz y ventilación. Hay incluso un sistema de calefacción que proporciona calor a todas las habitaciones. A menudo estatuas y frescos enriquecen la decoración de las estancias. Pero continuemos nuestro paseo. Una repentina necesidad nos empuja a entrar en un lavabo público. Sí, los efesios también pensaron en esto. Su sentido de la estética no consentía que ciertas cosas se hicieran en cualquier sitio, aunque sí permitía que se hicieran en compañía, puesto que los retretes están uno junto al otro, sin tabiques divisorios. Al salir, nos encontramos frente al templo de Adriano. Construido en el estilo típico de Asia Menor, rico en claroscuros, este templo es emblemático del barroco gusto romano de la época. Sobre la puerta de la cella vemos un relieve con una figura humana adornada con hojas de acanto. Un friso nos cuenta la leyenda de Andróclo y el jabalí. Pero nosotros, que ya conocemos la historia, pasamos de largo y entramos en el auténtico centro del poder municipal, el Ágora Superior. En ella se encuentran los lugares desde donde se dirigen las distintas áreas de la administración. El Odeón, una versión reducida del teatro, alberga el Consejo Consultivo.
Pritaneo es la sede del Senado local, constituido precisamente por los prítanos, quienes tienen la misión de mantener encendido día y noche el fuego sagrado en honor de los dioses. Como siempre, poder político y poder religioso van unidos. En la basílica, lugar destinado a la administración de la justicia, las estatuas de Augusto y de su esposa Livia recuerdan al pueblo, a los jueces y sobre todo a los encausados, quién manda en este lugar. Ahora, cansados de la caótica atmósfera ciudadana, salgamos al exterior de las murallas para admirar a la atracción local más famosa, el Artemision. En la actualidad, de aquel legendario monumento tan solo queda una columna burdamente reconstruida que se alza en el campo de forma muy poco natural. Pero en su época, el efecto que la visión del gran templo causaba en los visitantes debía ser realmente fabuloso. Así nos lo cuenta el asombrado Pausanias. He visto los jardines de Babilonia, la estatua de Júpiter olímpico, el coloso de Rodas, las pirámides de Egipto, el faro de Alejandría y el mausoleo de Halicarnaso. Sin embargo, después de haber visto el templo de Artemisa que llega hasta las nubes, todas las demás maravillas pierden valor ante mis ojos. No es una exageración. El templo se levantaba sobre un basamento mayor que el del Partenón. Era estrecho y largo, y la cella central donde se custodiaba la estatua de la diosa estaba rodeada por más de 100 columnas que sobrepasaban los 18 metros de altura. Seguramente el arquitecto Quirócrates, probable proyectista del edificio, era consciente de que estaba creando algo único. No en vano decidió por primera vez en la historia construirlo completamente de mármol. Además, a diferencia de los otros templos, no lo orientó hacia el sol naciente, sino hacia el oeste, ya que esta era la dirección del primitivo altar al que se superpuso la nueva construcción. Una obra realmente especial, adecuada a una divinidad también muy especial, puesto que las protuberancias que adornan su pecho no son otra cosa que los testículos de toros inmolados en su honor. Pero más vale no bromear sobre este tema, ya que al parecer los sacrificios no solo eran de toros, sino también de hombres. A pesar de tales habladurías, el templo fue hasta su destrucción definitiva por los godos en el año 263 después de Cristo, el centro bancario y económico más importante de Asia. Posiblemente aquí, igual que hacen hoy los turistas, también el marinero romano con el que nos hemos identificado compraría un souvenir antes de regresar a su país. Continuando la visita a los restos de la ciudad, a la que sin duda podemos definir como uno de los enclaves arqueológicos más importantes del mundo antiguo, encontramos este continuo acercamiento entre lo sacro y lo profano. La fama de Éfeso se basa también en los lugares considerados sagrados por una nueva religión, el cristianismo. Lejos de los sangrientos relatos vinculados a las divinidades locales, la leyenda que va unida a la Gruta de los 7 Durmientes, situada en las laderas del monte Pion, tiene un tono muy distinto. Durante la persecución del emperador Decio en el siglo III después de Cristo, 7 jóvenes cristianos se durmieron en esta gruta y no se despertaron hasta pasados 2 siglos, en tiempos de Teodosio, cuando el cristianismo era ya religión oficial. Precisamente en Éfeso fue donde San Juan, el apóstol predilecto de Cristo, acabó sus días y también donde escribió su Evangelio. A él está dedicada esta iglesia, levantada sobre su tumba, en la colina de Ayasuluk. Lo que impulsó a Juan a trasladarse a Éfeso fue la reconocida tolerancia de sus habitantes, abiertos a todos los credos y costumbres,
tolerancia nacida de su tranquila existencia y de su generalizado bienestar. Cuando antes de la crucifixión Jesús le confió a su madre para que la protegiera de las inminentes persecuciones, sin dudarlo, Juan optó por Éfeso. Partiendo de la puerta de Magnesia, se llega hasta el lugar donde, según la tradición, se alzaba la casa de la Virgen, que ahora podemos ver en su versión restaurada, y en la que transcurrieron los últimos años de la vida de María. Pero además de la libertad religiosa, hay otro motivo que indujo a San Juan a elegir Éfeso. La ciudad era un gran centro comercial y de paso, punto de encuentro de razas y civilizaciones, lo que la convertía en el lugar ideal para propagar la religión cristiana. Precisamente gracias a la difusión del cristianismo, Éfeso obtuvo enormes ventajas, convirtiéndose, tras Jerusalén y Antioquía, en el principal centro de la nueva religión. La ciudad vivió así un período de renovado esplendor, y en ella se celebraron 2 concilios ecuménicos de gran importancia. Pero en aquel tiempo, las condiciones de la ciudad habían empeorado seriamente. El mar se había alejado de la zona habitada y las marismas cercanas habían aumentado de extensión, provocando numerosas epidemias. Tres terremotos primero y las invasiones árabes de los siglos VI y VIII después aceleraron la decadencia del puerto, apartando de él a los marineros y sobre todo a los grandes comerciantes. La ciudad empezó a replegarse sobre sí misma y años después, sus habitantes, hijos de un pueblo que había superado guerras y dominaciones de todo tipo, no tuvo otra opción que trasladarse a la colina de Ayasuluk, en torno a la iglesia de San Juan, en la zona donde muchos siglos antes había comenzado su historia. Pero de la espléndida Éfeso, que en una época fue centro de un mundo activo y feliz, aún hoy nos queda el recuerdo de su población, opulenta pero tolerante, capaz de superar diferencias étnicas y religiosas y de crear, con una fórmula poco repetida por las generaciones siguientes, un envidiable clima de convivencia civil. Marinero que desembarcaba en ella. Si este marinero que espera el regreso a casa con la mirada vuelta hacia la costa tras una jornada de pesca hubiera nacido en el siglo II después de Cristo, tendría ante sí una de las ciudades más hermosas de su tiempo.
Para empezar, fijémonos en su nombre, Éfeso, y nos encontraremos ya inmersos en la leyenda. Según algunos cronistas, la ciudad fue fundada por las amazonas, las temibles mujeres guerreras, quienes le pusieron el nombre de una de sus reinas. Otros, en cambio, creen que Éfeso deriva de la palabra apis, el animal que simboliza la ciudad, representado incluso en las monedas. Lo que está fuera de toda duda es que su nombre ha llegado sin cambios hasta nosotros desde los tiempos más remotos. Dejando a un lado las míticas amazonas, todo el mundo está de acuerdo en que los fundadores de Éfeso fueron los aqueos, expulsados de su tierra, Grecia, por los invasores dorios. Guiados por Andróclo, los aqueos llegaron hacia el siglo X a.C. a las costas de Anatolia, en la actual Turquía, donde fundaron Mileto, Esmirna y, desde luego, Éfeso. Como muchos acontecimientos históricos de la antigüedad, también el nacimiento de Éfeso se pierde en las brumas de la leyenda. Andróclo, hijo del rey ateniense Codro, sabe que su pueblo tendrá que abandonar la tierra donde vive. Por ello se dirige al oráculo de Apolo para que le indique dónde fundar la ciudad que deberá acogerlos. La respuesta es sibilina. Serán un pez y un jabalí quienes escojan por él. Andróclo se pone a la cabeza de sus soldados y los conduce hasta las costas de Asia. Una vez allí, para poder comer, encienden un gran fuego en el que freír unos peces. Pero una chispa provoca el incendio de la maleza. Un jabalí que se escondía en ella huye aterrorizado. Entonces Andróclo se lanza en persecución del animal, lo alcanza y lo abate. Luego, desciende del caballo y da gracias a los dioses por haberle indicado dónde ha de alzarse su reino. El punto en el que el desafortunado animal cayó abatido se encontró cumple a la perfección su función intelectual. En el interior, en numerosos nichos, se conservan más de 12.000 papiros y pergaminos. Junto a la biblioteca, la puerta de Maceo y Mitrídates se abre sobre el ágora comercial, que es una de las zonas de la ciudad más adecuadas para realizar todo tipo de compras, valorada también por estar comunicada directamente con la vía arcadiana y por lo tanto con el puerto. Pero nosotros, para nuestras compras, preferimos las tiendas de la vecina Vía de los Curetes. Los personajes a los que está dedicada son sacerdotes que toman su nombre de unos semidioses, famosos casi exclusivamente por el ruido que les gustaba hacer. Y la característica de la zona es precisamente el ruido. Hay un continuo ir y venir de gente de todas las razas y colores, y una confusión de lenguas que nos hace sentir en el centro del mundo. Por su riqueza, su cultura, su cosmopolitismo y su estructura arquitectónica, Éfeso es vista en el mundo antiguo como hoy vemos Nueva York, si bien la gente entra y sale de las tiendas con tal alboroto que hace que el conjunto sea casi idéntico a como serán los mercados turcos un par de milenios después. Sin duda alguna, los negocios van viento en popa, como lo demuestra la riqueza de estas viviendas. Estamos en el barrio de las llamadas Casas de la Ladera, las más hermosas de la ciudad. Si en el resto de la ciudad los edificios públicos siguen una filosofía bien precisa, fachadas muy lujosas en contraste con interiores austeros, aquí sucede lo contrario. De hecho, los romanos saben bien que los lugares sagrados o los centros de poder son inaccesibles a la mayor parte de la población. Por lo tanto, lo que cuenta es su aspecto exterior.
En cambio, en las casas, una vez se ha cruzado un vestíbulo sin ningún adorno, se descubre un microcosmos de estancias destinadas a... Sin duda alguna, los negocios van viento en popa, como lo demuestra la riqueza de estas viviendas. Estamos en el barrio de las llamadas Casas de la Ladera, las más hermosas de la ciudad. Si en el resto de la ciudad los edificios públicos siguen una filosofía bien precisa, fachadas muy lujosas en contraste con interiores austeros, aquí sucede lo contrario. De hecho, los romanos saben bien que los lugares sagrados o los centros de poder son inaccesibles a la mayor parte de la población. Por lo tanto, lo que cuenta es su aspecto exterior. En cambio, en las casas, una vez se ha cruzado un vestíbulo sin ningún adorno, se descubre un microcosmos de estancias destinadas a las más variadas funciones. El elevado grado de confort y habitabilidad de estas casas es sin duda un signo de riqueza. Los patios interiores garantizan luz y ventilación. Hay incluso un sistema de calefacción que proporciona calor a todas las habitaciones. A menudo estatuas y frescos enriquecen la decoración de las estancias. Pero continuemos nuestro paseo. Una repentina necesidad nos empuja a entrar en un lavabo público. Sí, los efesios también pensaron en esto. Su sentido de la estética no consentía que ciertas cosas se hicieran en cualquier sitio, aunque sí permitía que se hicieran en compañía, puesto que los retretes están uno junto al otro, sin tabiques divisorios. Al salir, nos encontramos frente al templo de Adriano. Construido en el estilo típico de Asia Menor, rico en claroscuros, este templo es emblemático del barroco gusto romano de la época. Sobre la puerta de la cella vemos un relieve con una figura humana adornada con hojas de acanto. Un friso nos cuenta la leyenda de Andróclo y el jabalí. Pero nosotros, que ya conocemos la historia, pasamos de largo y entramos en el auténtico centro del poder municipal, el Ágora Superior. En ella se encuentran los lugares desde donde se dirigen las distintas áreas de la administración. El Odeón, una versión reducida del teatro, alberga el Consejo Consultivo. Sin embargo, el edificio cumple a la perfección su función intelectual. En el interior, en numerosos nichos, se conservan más de 12.000 papiros y pergaminos. Junto a la biblioteca, la puerta de Maceo y Mitrídates se abre sobre el ágora comercial, que es una de las zonas de la ciudad más adecuadas para realizar todo tipo de compras, valorada también por estar comunicada directamente con la vía arcadiana y por lo tanto con el puerto. Pero nosotros, para nuestras compras, preferimos las tiendas de la vecina Vía de los Curetes. Los personajes a los que está dedicada son sacerdotes que toman su nombre de unos semidioses, famosos casi exclusivamente por el ruido que les gustaba hacer. Y la característica de la zona es precisamente el ruido. Hay un continuo ir y venir de gente de todas las razas y colores, y una confusión de lenguas que nos hace sentir en el centro del mundo. Por su riqueza, su cultura, su cosmopolitismo y su estructura arquitectónica, Éfeso es vista en el mundo antiguo como hoy vemos Nueva York, si bien la gente entra y sale de las tiendas con tal alboroto que hace que el conjunto sea casi idéntico a como serán los mercados turcos un par de milenios después.
Sin duda alguna, los negocios van viento en popa, como lo demuestra la riqueza de estas viviendas. Estamos en el barrio de las llamadas Casas de la Ladera, las más hermosas de la ciudad. Si en el resto de la ciudad los edificios públicos siguen una filosofía bien precisa, fachadas muy lujosas en contraste con interiores austeros, aquí sucede lo contrario. De hecho, los romanos saben bien que los lugares sagrados o los centros de poder son inaccesibles a la mayor parte de la población. Por lo tanto, lo que cuenta es su aspecto exterior. No son otra cosa que los testículos de toros inmolados en su honor. Pero más vale no bromear sobre este tema, ya que al parecer los sacrificios no solo eran de toros, sino también de hombres. A pesar de tales habladurías, el templo fue hasta su destrucción definitiva por los godos en el año 263 después de Cristo, el centro bancario y económico más importante de Asia. Posiblemente aquí, igual que hacen hoy los turistas, también el marinero romano con el que nos hemos identificado compraría un souvenir antes de regresar a su país. Continuando la visita a los restos de la ciudad, a la que sin duda podemos definir como uno de los enclaves arqueológicos más importantes del mundo antiguo, encontramos este continuo acercamiento entre lo sacro y lo profano. La fama de Éfeso se basa también en los lugares considerados sagrados por una nueva religión, el cristianismo. Lejos de los sangrientos relatos vinculados a las divinidades locales, la leyenda que va unida a la Gruta de los Siete Durmientes, situada en las laderas del monte Pion, tiene un tono muy distinto. Durante la persecución del emperador Decio en el siglo III después de Cristo, 7 jóvenes cristianos se durmieron en esta gruta y no se despertaron hasta pasados 2 siglos, en tiempos de Teodosio, cuando el cristianismo era ya religión oficial. Precisamente en Éfeso fue donde San Juan, el apóstol predilecto de Cristo, acabó sus días y también donde escribió su evangelio. A él está dedicada esta iglesia, levantada sobre su tumba, en la colina de Ayasuluk. Lo que impulsó a Juan a trasladarse a Éfeso fue la reconocida tolerancia de sus habitantes, abiertos a todos los credos y costumbres. Tolerancia nacida de su tranquila existencia y de su generalizado bienestar. Si en el resto de la ciudad los edificios públicos siguen una filosofía bien precisa, fachadas muy lujosas en contraste con interiores austeros, aquí sucede lo contrario. De hecho, los romanos saben bien que los lugares sagrados o los centros de poder son inaccesibles a la mayor parte de la población. Por lo tanto, lo que cuenta es su aspecto exterior. En cambio, en las casas, una vez se ha cruzado un vestíbulo sin ningún adorno, se descubre un microcosmos de estancias destinadas a las más variadas funciones. El elevado grado de confort y habitabilidad de estas casas es sin duda un signo de riqueza. Los patios interiores garantizan luz y ventilación. Hay incluso un sistema de calefacción que proporciona calor a todas las habitaciones. A menudo estatuas y frescos enriquecen la decoración de las estancias. Pero continuemos nuestro paseo. Una repentina necesidad nos empuja a entrar en un lavabo público.
Sí, los efesios también pensaron en esto. Su sentido de la estética no consentía que ciertas cosas se hicieran en cualquier sitio, aunque sí permitía que se hicieran en compañía, puesto que los retretes están uno junto al otro, sin tabiques divisorios. Al salir, nos encontramos frente al templo de Adriano. Construido en el estilo típico de Asia Menor, rico en claroscuros, este templo es emblemático del barroco gusto romano de la época. Sobre la puerta de la cella vemos un relieve con una figura humana adornada con hojas de acanto. Un friso nos cuenta la leyenda de Andróclo y el jabalí. Pero nosotros, que ya conocemos la historia, pasamos de largo y entramos en el auténtico centro del poder municipal, el Ágora Superior. En ella se encuentran los lugares desde donde se dirigen las distintas áreas de la administración. El Odeón, una versión reducida del teatro, alberga el Consejo Consultivo. Posiblemente aquí, igual que hacen hoy los turistas, también el marinero romano con el que nos hemos identificado compraría un souvenir antes de regresar a su país. Continuando la visita a los restos de la ciudad, a la que sin duda podemos definir como uno de los enclaves arqueológicos más importantes del mundo antiguo, encontramos este continuo acercamiento entre lo sacro y lo profano. La fama de Éfeso se basa también en los lugares considerados sagrados por una nueva religión, el cristianismo. Lejos de los sangrientos relatos vinculados a las divinidades locales, la leyenda que va unida a la Gruta de los Siete Durmientes, situada en las laderas del monte Pion, tiene un tono muy distinto. Durante la persecución del emperador Decio en el siglo III después de Cristo, 7 jóvenes cristianos se durmieron en esta gruta y no se despertaron hasta pasados 2 siglos, en tiempos de Teodosio, cuando el cristianismo era ya religión oficial. Precisamente en Éfeso fue donde San Juan, el apóstol predilecto de Cristo, acabó sus días y también donde escribió su Evangelio. A él está dedicada esta iglesia, levantada sobre su tumba, en la colina de Ayasuluk. Lo que impulsó a Juan a trasladarse a Éfeso fue la reconocida tolerancia de sus habitantes, abiertos a todos los credos y costumbres. Tolerancia nacida de su tranquila existencia y de su generalizado bienestar. Cuando antes de la crucifixión Jesús le confió a su madre para que la protegiera de las inminentes persecuciones, sin dudarlo, Juan optó por Éfeso. Partiendo de la puerta de Magnesia, se llega hasta el lugar donde, según la tradición, se alzaba la casa de la Virgen, que ahora podemos ver en su versión restaurada, y en la que transcurrieron los últimos años de la vida de María. Pero además de la libertad religiosa, hay otro motivo que indujo a San Juan a elegir